De manera rápida se produjo la respuesta de los representantes de la oposición siria a las declaraciones del ministro de Seguridad israelí, Avigdor Lieberman, sobre la necesidad de la salida del presidente sirio Bashar al-Assad como condición para un alto al fuego y acuerdo en Siria. Esto es lo que hemos estado esperando, una postura clara de parte de Israel. La vecina Israel debe tener un interés especial en lo que está sucediendo en Siria. La posición declarada por el ministro de Defensa israelí se corresponde de manera exacta y expresa con las aspiraciones del pueblo sirio. El agradecimiento a Lieberman fue precedido por la solicitud hecha por Fahd al-Masri, el ex portavoz del Ejército Libre a Israel, para que ésta proporcione apoyo directo a los grupos armados en Siria. La nueva Siria no será un país enemigo de ninguna nación, o potencia regional árabe o internacional. El territorio sirio no será de ninguna manera sede o cruce o centro de entrenamiento, o de apoyo o estación de tránsito, o lugar de tránsito de armamento, o de extremismo o de terrorismo transfronterizo. Los analistas israelíes concluyeron que las palabras de al-Masri son el resultado de los fuertes golpes recibidos por los grupos armados en Alepo, quienes al parecer ya no están en una posición que les permite negociar. A raíz de los duros golpes recibidos por los rebeldes a manos de la Fuerza Aérea Rusa, Hezbollah e Irán, Fahd al-Masri, quien será la figura esencial en el Frente de Salvación Nacional, se dirige a Israel para que ésta coopere como la describe, considerando a los colonos en el Golán como embajadores de paz. El llamado hecho por los grupos de oposición en Siria a Israel, solicitándole apoyo, concuerdan con el objetivo que había sido anunciado por el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, quien busca cambiar la posición de Israel de enemigo de ayer a amigo de hoy. El tiempo y el momento son dos piedras esenciales en el juego de la política. El gobierno israelí sabe cómo aprovecharlas en la administración de los planes de la colonización para así consolidar la ocupación. La etapa de transición del poder en Estados Unidos entre Obama y Trump es una oportunidad dorada para ejercer esta política. Es una fase durante la cual Estados Unidos no puede ejercer presión sobre ellos y por lo tanto se aprovechan de esa fase para construir miles de unidades habitacionales. Se habla de 30.000 que se construirán en la ciudad de Jerusalén, la más destacada. Será uno de 770 unidades en el área de Hilo, además de una sinagoga. Estas unidades habitacionales estaban programadas para el año 2013, pero el periodo de conversaciones entre la autoridad palestina y el Estado ocupante, bajo los auspicios de Kerry, aplazaron la construcción de esas edificaciones en los asentamientos. El próximo miércoles se espera que el Comité Local de Planificación y Construcción de Jerusalén apruebe la construcción de estas nuevas unidades sobre los terrenos de Beit Jala para así separar la ciudad de Belén, además de la construcción de una sinagoga en el asentamiento de Nov Zion en las inmediaciones de Jabal al-Mukaber al sur de Jerusalén. Son terrenos palestinos privados que fueron expropiados al comienzo de los años 70 y otra parte fue expropiada en el 2002-2003, cuya área es de 123 dúnum. Israel aprovecha la oportunidad de transición del poder en los Estados Unidos para aprobar más planes de asentamientos en Jerusalén. Se espera que el Comité Local de Planificación y Construcción de Jerusalén ratifique dentro de 2 días la construcción de nuevas unidades habitacionales sobre los terrenos de Beit Jala, además de la construcción de una sinagoga en los terrenos de Jabal al-Mukaber, al sur de Jerusalén. Cercar los barrios árabes en los asentamientos y la confiscación de tierras bajo el pretexto del interés público o las zonas verdes es una política de Israel para quebrar la voluntad de los habitantes de Jerusalén. El escenario sirio se acostó con la determinación de Estados Unidos y Rusia de reanudar las consultas bilaterales sobre Alepo y despertó con todo lo opuesto. Estados Unidos sugirió y Estados Unidos se retractó. Muy rápido se evaporó la cita acordada entre los expertos rusos y estadounidenses en Ginebra, y lo irónico es que Sergei Lavrov habla de volver al punto de partida, mientras que John Kerry niega que su país demora las conversaciones con Rusia sobre Alepo.
Esta incertidumbre puede justificar las interrogantes planteadas por Lavrov. Era de esperarse que algunos en el Consejo de Seguridad quisieran minar los esfuerzos ruso-estadounidenses, pero ¿se concibe que esto proceda de los mismos Estados Unidos? ¿A quién se refiere Lavrov cuando habla de fuerzas que quieren dañar la imagen de John Kerry? ¿Acaso proceden estas fuerzas desde el interior de Estados Unidos y precisamente de quienes se oponen a la administración saliente? La declaración de Kerry, que niega cualquier conocimiento de una negativa de Estados Unidos para reunirse con la parte rusa en Ginebra, plantea interrogantes. ¿O está en el caso relacionado con fuerzas fuera de Estados Unidos que no le conviene cómo se dirige la nueva administración estadounidense? Y aquí se hacen presentes las recientes declaraciones de Qatar sobre la disposición de continuar armando a la oposición siria moderada, aunque deje de hacerlo el nuevo presidente de Estados Unidos. Hace poco, Kerry decía que nadie espera a la próxima administración en Estados Unidos, ya que Washington y Moscú están conscientes de la importancia de continuar con la diplomacia y sienten que deben darse prisa. Entonces, ¿qué ha cambiado para que Estados Unidos retire su propuesta de manera repentina, según lo expresó Lavrov? La parte rusa menciona un nuevo documento presentado por Estados Unidos. ¿Qué será ese documento? ¿Será en realidad de conformidad con la impresión que tiene Rusia? ¿Un intento para ganar un tiempo con el fin que reposen los militantes armados y puedan obtener suministros? El Kremlin negó rápidamente los comentarios que señalan que Moscú no quiere un nuevo acuerdo con Washington para lograr una solución en Siria antes de que asuma Donald Trump el poder, hecho que se produce inmediatamente después de que Lavrov anunciara que fue retirada la iniciativa de Kerry. En fin, las consultas ruso-estadounidenses pueden haber retornado al punto de partida, según lo señala Moscú. Pero lo que es cierto es la alerta declarada por el eje ruso-iraní-sirio para rematar la situación de Alepo, y en eso, al parecer, no hay vuelta atrás. Sirte ha sido liberada por completo. Tal vez quedan algunas casas donde se atrincheran algunos elementos de Daesh. El resultado parece ser uno. Las fuerzas de la estructura firme culminaron su labor en la ciudad en la cual se habían instalado desde comienzos del verano pasado. La promesa de expulsar a Daesh de la ciudad ha sido cumplida. Esta misma organización se apodera desde hace aproximadamente 2 años de Al-Raqqa, Siria, y del Mosul iraní, pero se logró su expulsión de sus baluartes en el norte de África en menos tiempo a un costo menor. Informes señalan que los elementos de Daesh que han huido de las batallas de Sirte pueden haberse dirigido a Sabha en el sur de Libia. Hay información que señala que han llegado a Ghat y Bani Walid en la región suroccidental cerca de las fronteras de Argelia con Níger. Las largas distancias, el clima agotador en las arenas del desierto libio, la vigilancia de la frontera y la preparación de las tribus de Sabha, todos son factores que pueden impedir la formación de otros focos de Daesh en Libia. La pregunta más importante que se plantea es sobre el papel de las fuerzas de la estructura firme que se habían adelantado a las fuerzas del ejército libio en el este, liberando a Sirte del poder de Daesh, mientras que aquellos continúan desde hace 2 años su lucha contra Daesh y un número de organizaciones armadas en Benghazi y a sus alrededores, y aún no las han liberado por completo. El miembro de la Oficina de Información de la Sala de Operaciones de la Estructura Firme, Ahmad al-Ruyati, señaló que existe un nexo entre la organización Daesh en Sirte y en Benghazi, aclarando que pronto se dará a conocer el plan para después de la liberación de Sirte, lo cual permite suponer que existe la posibilidad de avanzar algunos kilómetros desde Sirte hacia el este, a pesar del temor de que la lucha contra Daesh se convierta en un enfrentamiento con el ejército de Libia. El periódico estadounidense The Wall Street Journal señaló que es poco probable que la victoria de Sirte sea un indicador para unificar las facciones en pugna, y supuso que los dirigentes de Misrata, de quien se conforma de manera mayoritaria la estructura firme, se dirigían a la capital Trípoli, lo cual presagiaría el estallido de un conflicto ahí, ya que el objetivo de las fuerzas es reunir una fuerza política dentro del gobierno de unidad nacional y consolidar el control de Trípoli. Ahí el conflicto de las facciones armadas se encuentra latente y se asoma desde hace unos días, y con la llegada de las facciones de Misrata al lugar, es posible que Libia no se apiade de sus vecinos, quienes serán alcanzados por las esquirlas del estallido.
Se estrecha el cerco alrededor de los grupos armados en Alepo y el tiempo se acerca para todos los protagonistas del escenario sirio. El objetivo es una carrera contra el tiempo antes de que llegue el fin del año, ya que es el momento en el que el personaje misterioso, como ha sido llamado Donald Trump, se sentaría en la primera silla de Estados Unidos. La conversación del nuevo presidente con la presidenta de Taiwán se encargó de enfadar a China, como sería entonces el caso en cuanto a las insinuaciones del hombre relacionadas con los dos expedientes, el sirio y el nuclear iraní en particular. Eso se vislumbra en la designación del general retirado James Mattis, el mismo general que describe a Irán como la mayor amenaza inminente para la estabilidad y la paz en el Medio Oriente. Sobre el terreno, todas las condiciones están dadas para decidir la batalla de Alepo de manera definitiva. El ejército sirio continúa su avance. Irán manifiesta su disposición para permitir que Rusia utilice la base aérea iraní de Hamadán. Moscú anuncia que el sistema de misiles S-300 llegó a Siria e incluso a Turquía se le otorgó al parecer un papel en esta alerta. He aquí a Mikhail Bogdanov, quien anuncia un diálogo iraní-ruso-turco que se produce ahora en el marco del Grupo de Apoyo a Siria con el fin de resolver su crisis, según lo expresó. El objetivo probablemente es dibujar el nuevo escenario sirio y presentarlo tal cual a la nueva administración, afirmando que esto es un hecho consumado, difícil de alterar. ¿Tendrán éxito esos componentes en configurar un balance de fuerzas nuevo y tal vez mantenerlo logrado considerándolo como un hecho consumado antes de fin de año? No hay duda de que esto es un reto, pero todo indica que existe voluntad para hacerlo sobre la base de ningún paso atrás. ¿Acaso se puede considerar la batalla de Alepo como terminada y que ha llegado la hora de Idlib? Lo constante es que el mapa de las batallas de Alepo se mueve a un ritmo acelerado, pero lo que llama la atención es el encuentro ruso-estadounidense en la mitad del camino para acordar cómo saldrán los militantes armados de Alepo. Esta es una iniciativa de John Kerry, así como lo reveló Sergei Lavrov, y la parte estadounidense ahí es precisamente el equipo saliente de Obama. En Estados Unidos, durante este periodo de transición, existen dos proyectos muy claros en cuanto a que son opuestos. Algunos consideran que el equipo saliente no le quedaba más alternativa que encontrarse con Moscú para ser considerado socio en el resultado casi final sirio y no solo un espectador.